Buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio de Meducast by Medugate. Mi nombre es Michelle, los saludo desde México y el día de hoy tenemos a nuestra gran amiga e invitada, la doctora Magali Rosas. Ella el día de hoy nos estará acompañando para hablarnos sobre el tema de la atención de las pacientes obstétricas dirigido o enfocado hacia el ambiente prehospitalario. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mucho gusto, qué honor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros. Cuéntenos, doctora, primero que nada, ¿cuál es su experiencia para todos aquellos que nos escuchan que no tienen el placer de conocerla? Bueno, pues yo me he desempeñado gran parte de mi vida profesional como instructora en diferentes ambientes, desde la preparación, médicos, estudiantes, especialistas, enfermería y también la atención prehospitalaria, porque es algo muy importante. Hablamos de eslabones de atención para la paciente crítica obstétrica y vaya que los paramédicos en el ambiente que les ocupa, pues inician con ese manejo y cuando ya hay que trasladar a la paciente, nuevamente ese eslabón muy importante, a donde tengas que llevar a la paciente, tiene que llegar en las mejores condiciones. Excelente, doctora, muchas gracias y de verdad que es una de las doctoras que dentro de nuestros episodios y dentro de nuestros amigos se ha preocupado por ayudar a la capacitación continua y el enfoque de la educación del personal prehospitalario y no solamente del ambiente intrahospitalario. La verdad es que eso es muy, muy importante para que, bueno, esta rama que sigue en constante evolución, al igual que el área intrahospitalaria, siga creciendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y para el público que tenemos es bastante amplio. Tenemos tanto los que apenas están iniciando en la carrera de medicina intra o extrahospitalaria y aquellos que ya tienen mucha experiencia o ya son graduados dentro de esta área. ¿Podría, por favor, recordarnos a todos nosotros cuáles son los principales desafíos y consideraciones especiales al momento de manejar urgencias obstétricas prehospitalarias? Claro, a todos nos da miedo porque es un doble reto. Al hablar de una paciente obstétrica, ya sabes que tienes que ir bien preparado porque son dos víctimas potenciales en cualquiera de los escenarios, mamá y bebé. Si tú haces todo lo posible por reanimar bien a la mamá, tú sabes que los resultados en ese bebé pues van a ser lo mejor posible también. Y si no estás preparado ese día, es el único momento en el que tienes que dar todo de ti, sacar tus mejores herramientas, porque de ti dependen esas dos personas. Claro que sí. Y algo que mencionabas que es muy cierto es que a la mayoría de nosotros, de en ambos ámbitos, nos da un poco de pánico o nos genera cierta incertidumbre la atención de estos pacientes, entre otros grupos especiales que tiene la medicina. ¿Cómo se abordan estas situaciones de manera efectiva y segura, hablando de las urgencias obstétricas? Pues es muy bonito cuando atiendes un parto, por ejemplo, y todo sale bien, porque con y sin tu ayuda es algo que de manera natural va a salir. Pero el problema es cuando vienen algunas otras complicaciones, cuando, por ejemplo, la mamá tiene problemas de preeclampsia con criterios de severidad y además de atender el parto empieza a convulsionar y escenarios muy dramáticos que pueden parecer así, hay pintados de películas de terror, pero que sí existen. Entonces siempre les hemos dicho que es un ABC, donde el paramédico no solamente traslada y lleva rápido a una unidad para quitarse del problema, sino identifica la patología de la paciente, que tenemos ya bien establecido cuáles son las primeras causas de muerte materna a nivel global: trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragia obstétrica y problemas de sepsis. La segunda parte es, ya identifiqué que tiene una patología, voy a tratarla. Para eso ya existe mucha evidencia y es lo que el día de hoy nosotros les proponemos. Hay que estudiar, hay que repasar, hay que hacer simulacros para que llegada a la emergencia sepamos cómo actuar, cómo intervenir y que en cualquier escenario tiene que haber un líder que empieza a mover un equipo para que no nos hagamos bolas y se nos quiten los nervios de lo que tenemos que hacer. Cada uno comparte una responsabilidad y C es el punto donde una vez que ya di una atención ideal, adecuada a una paciente estable, pues ya me la llevo de traslado a una unidad donde pueda resolver ese trastorno que la paciente está presentando. Ok, doctora, muchas gracias. Justamente hablaba de lo que es
la preeclampsia o las convulsiones en la paciente obstétrica, ¿podría comentarlos cuáles son, en su experiencia, las urgencias o emergencias más comunes que suceden con las pacientes obstétricas, por favor? Muy a menudo reportan que la mamá ha tenido un parto fortuito. Entonces el paramédico tiene que entrar en acción porque tiene que saber cómo atender el alumbramiento, que es importante, dejo la placenta, se la quito, porque a veces se estresan y se les tiene que explicar que uno llega a la escena, si tiene la posibilidad de hacer ese manejo activo del alumbramiento, que consiste en aplicar oxitocina, hacer una gentil tracción de la cordón umbilical para no generar más daño en la paciente y que se le tiene que pegar ese bebé a la mamá de inmediato porque tienen sus momentos ideales para que las hormonas empiecen a trabajar y hacer lo suyo para que no haya hemorragia. Esa es una buena práctica. No hay ninguna necesidad de jalonearle, quitarle. Podríamos esperar hasta el hospital, dependiendo de hasta dónde nos encontremos, que ya llegado el momento, pues ya el equipo empezará a hacer esa extracción de la placenta y demás. Entonces, tres pasos así sencillos son: guarde la calma, vea que el bebé respire, que la mamá no sangre, póngale piel con piel a ese bebé porque es un momento ideal y esto va a ayudar a disminuir el riesgo de hemorragia. Una vez, si tú determinaste que efectivamente hay una hemorragia, pues existen varias maniobras, inducirlo en el fondo de saco anterior y hacer una compresión bimanual, si tienes las habilidades y el entrenamiento. Si no es posible, hacer una compresión aórtica externa para que se pueda reducir ese sangrado. Y si no, poner un balón hidrostático, hacer una técnica de pinzamiento de las arterias a nivel vaginal. Y bueno, un buen número de maniobras que sí se pueden llevar a cabo dependiendo de el entrenamiento que tú tengas. Si se tratara de una emergencia hipertensiva, entonces, ¿qué debo hacer? Primero, como cualquier otra convulsión, evaluar que esa vía aérea esté permeable, que la paciente no se vaya a morder, que no vaya a aspirar sus secreciones, hacer el ABC de evalúe la vía aérea, que respire bien la mamá. Si la columna cervical tiene algún daño, pues hay que contenerlo, hay que ponerle un collarín si es necesario. Los protocolos de trauma no cambian, se adaptan a la fisiología de la paciente obstétrica. Así con la circulación, se buscan dos catéteres de grueso calibre para que se puedan transmitir, se puedan infundir por ese medio líquidos o lo que sea necesario, medicamentos, sangre incluso, ¿no? Además, en ese paso nos dicen las guías americanas del corazón que cuando tú ya distingas que ese útero está a nivel del ombligo para hacer una reanimación, en un momento dado, tienes que hacer un desplazamiento uterino hacia el lado izquierdo. Determinar además cómo se encuentra la paciente en su estado neurológico, determine la glucosa capilar, hacer una exposición y mantener una temperatura ideal de la mama. Entonces, no cambian mucho los protocolos que ya conocemos de los paramédicos hacia la paciente obstétrica. Solamente hay que recordar esa fisiología, el gasto cardíaco que tiene en el útero, porque hay un secuestro del gasto cardíaco en este momento, una compresión hacia los grandes vasos, ese desplazamiento, es en lo que nosotros tratamos de reforzar para que llevemos una secuencia lógica de actos que ya están bien constituidos, pero que tenemos que poner mayor atención. Por ejemplo, vía aérea difícil, ¿qué debo hacer? ¿Cuántos intentos? ¿Cómo voy a posicionar a esta paciente? Ese tipo de hallazgos, ese tipo de modificaciones son las que nosotros ahora llevamos para que el paramédico las pueda conocer, las pueda aplicar, que en un momento dado, cuando encuentre el escenario más crítico, pues empezarlo a trabajar sin miedo. Wow, vaya, sin duda las urgencias que mencionas son amplias, sus manejos son específicos, como cualquier otra patología con otro paciente, pero algo que mencionó muy importante que deben de recordar nuestros compañeros del área prehospitalaria es que el manejo estandarizado de los pacientes no cambia, solamente se adapta a las necesidades de esta paciente como lo debemos de hacer con cualquier otra situación o paciente, adaptarnos siempre a lo que necesita, desde las medidas de oxígeno y las medidas de los equipos hasta los posicionamientos, como lo mencionaba. Eh, Sabemos que existe algo tanto intra y extrahospitalaria llamado el código Mater. ¿Nos puede mencionar qué es el código Mater y cuál es el protocolo de activación de este tipo de protocolos, por favor?
Así es, en nuestro país se ha creado un documento a nivel nacional, es de seguimiento. Esto quiere decir que en las unidades médicas se tiene que hacer la evaluación de cómo se está llevando a cabo, cómo se activa, si el personal está respondiendo de manera adecuada. Y a nivel extrahospitalario también es un sistema que debe de ser fácil, sencillo de recordar, que se lleva a cabo con mnemotecnias, y yo les propongo que recuerden siempre la vía aérea de la paciente, canalizarla. Si es el momento ideal, podemos instalar un catéter vesical para evaluar cómo está haciendo los egresos de la paciente, si orina, qué daño hay, por ejemplo, en una mujer que tiene preeclampsia con criterios de severidad, en una paciente que tiene sepsis para saber si está orinando. Si no, podemos saltarnos ese paso, pero siempre recordar, y les decimos 10, 14, 14, 16, porque se van a acordar que hay que checar la saturación. No todas necesitan esos 10 litros de oxígeno, pero sí todas necesitan que hagas una evaluación de cuánto está saturando. Ponerle catéteres de grueso calibre para, si es necesario en un momento dado, administrar líquido, sangre, lo que sea disponible de acuerdo al escenario. Entonces, todo esto se adapta de acuerdo a las necesidades, a la ubicación de la unidad, y podemos llevarlo también al ambiente prehospitalario, donde sabemos que de acuerdo a la unidad básica, una unidad avanzada, pues va a tener también diferentes características, pero el manejo va a seguir siendo con base en mnemotecnias que podemos tener a la mano rápidamente. Y ese código Mater, código oro, código obstétrico, como lo queramos llamar de acuerdo a nuestra necesidad, es un llamado donde se hace extenso a todos los que nos están escuchando. A donde voy a llegar es la puerta de entrada de una paciente hacia una unidad médica, para que no perdamos tiempo. Cuando tú dices código Mater, en ese momento ya saben que es una mujer que está en una situación crítica, algo que detona para entre la vida y la muerte, y que no deberías de pedir permiso para entrar a un hospital, que más bien es el acceso para que se prepare el equipo multidisciplinario y se reúnan. Cuando tú ya llegaste, entonces entra la mujer en la unidad de choque y ellos continúan esa colaboración ya bien estipulada, coordinada, que lo han trabajado en otras ocasiones, un equipo altamente especializado idealmente. Entonces, esto yo lo he escuchado con los paramédicos, eso fue lo que me motivó. En algún momento un bombero encontró a una mujer que tenía una preeclampsia con criterios de severidad, ella ya tenía estado mental alterado, y checó su presión, que estaba muy elevada. Él dice que la trasladó de su hogar hacia un hospital, y ellos, el Hospital de las Américas, justamente en Ecatepec, donde se instituyó el Código Mater, y él llega a esta unidad, dice, Código Mater, tengo una mujer que está en estado crítico. La paciente sí fue atendida, y eso a mí me hizo saber que donde quiera que te encuentres, cualquier persona puede activar ese código, y que todos somos ese eslabón donde tú llegas y es la puerta de entrada para la paciente. Cuando alguien grita código Mater, cuando alguien lo activa, cuando alguien aprieta esa chicharra, ya sabemos que hay que llegar de manera inmediata y empezar a trabajar cada quien relajado en tu área, listo, disponible, y hacer simulacros, que es lo que también en todo este documento dice. No nada más es esa parte donde ya sabes que es el código y que sí, uno canaliza, otro se va a la vía aérea y otro apunta a lo que está pasando, sino que también es un compromiso de las autoridades y de quien está a cargo de estos equipos, que debe de ver si esa respuesta fue efectiva, y que hay una cédula de evaluación donde los indicadores, que el día de hoy pues también la calidad, que tiene que ser un punto muy importante en todos los niveles de atención, pues saber lo que estoy haciendo, si me está llevando a una situación ideal, algo equilibrado, algo que, un propósito ideal. Vaya, creo que lo que nos acaba de mencionar es algo sumamente importante, sobre todo para todo nuestro público que recién está iniciando en el área de la medicina, no importa de qué rama, saber que este código, siempre que tú tengas los criterios, el conocimiento, y que tu paciente cumpla con esto, esta lista o estos criterios que implican los riesgos para la vida del paciente obstétrico, lo puedes activar, no importa que seas un alumno, no importa que seas recién graduado, que estés en tus prácticas, es algo que es muy, muy importante porque puede hacer la diferencia notablemente en la atención de estos pacientes. Muchas gracias, doctora. ¿Y nos puede contar sobre el equipo multidisciplinario que atiende este tipo de códigos, por favor? Así es, la paciente tiene varias rutas de acceso, puede llegar sola, puede llegar en ambulancia,
y desde el personal de vigilancia va a intervenir, porque él no está para decirte, es que no hay doctor, se va a regresar. No, 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 él está para que le muestre la ruta crítica de la paciente obstétrica, la tiene que llevar al triage. El triage es este lugar donde se concentran las mujeres embarazadas y que van a ver códigos, como ya lo hemos comentado, algunas de ellas, el código verde. El código verde es una urgencia sentida donde no está en peligro su vida, incluso puede esperar sentada ahí en la sala a que se desocupe el personal y pasa a su consulta. Eh, Hay códigos amarillos donde puede ser de manera dinámica que llegue una mujer hipertensa que no tenga ningún síntoma, pero le hacen los estudios y resulta que tenía hasta un síndrome de Krebs, ¿no? Y ella estaba de alguna manera asintomática. Pero llega aquella mujer que está convulsionando, que tiene hemorragia, que llega con estado mental alterado y en ese momento es donde se activa el código Mater. Ese es el triage. Nos da esa activación para que alrededor de 2 minutos llegue este equipo altamente capacitado que ya ha evaluado antes a la paciente. Llegó un equipo inicial y se le presenta el caso de lo que está ocurriendo. Este equipo está conformado por médicos para un anestesiólogo, que idealmente es el que se hace cargo de la vía aérea. Tiene que llegar el ginecobstetra, por supuesto, porque él va a decidir el futuro obstétrico de la paciente. La opera, nos esperamos, ¿qué hago? Un cirujano para que junto con él hagan ese equipo para llegar a una resolución. Tiene que llegar un especialista en medicina crítica de la paciente obstétrica, el médico internista, el médico de urgencias, pero también en los diferentes niveles se tiene que hacer el abordaje dependiendo de las necesidades, dependiendo del tipo de unidad, porque siempre se les dice que incluso una enfermera que está capacitada para esta atención, un médico general que sabe de reanimación avanzada, puede empezar a liderar al equipo y si a lo mejor son más poquitos, pues lo que haya en ese momento se le tiene que ofrecer a la paciente y en unidades de alto nivel y sobre todo hospitales maternos infantiles, pues va a llegar el especialista en rayos X, de banco de sangre, laboratorio, el camillero, el director, porque él tiene que ir desbloqueando los canales que de alguna manera hacen que se vaya retardando esta atención, la jefa de enfermeras, enfermera administrativa, enfermeras de brazo 1, brazo 2, la que va a llevar los tiempos, y es toda una serie de personal que ya ha manejado antes otras atenciones, que ya hizo esos simulacros y que mes con mes estuvieron evaluando, están bien coordinados y esto ocurre en unidades de alta resolución, sobre todo en hospitales maternos infantiles, hospitales generales, donde es día con día que reciben a las pacientes obstétricas, pero nos dice este equipo de respuesta que donde quiera que haya una mujer embarazada, pues tenemos que intervenir con este tipo de atención coordinada. Entonces, esto quiere decir que a donde llegue esta mujer con una emergencia obstétrica, pues se tiene que empezar esta coordinación por un equipo. Si bien no van a ser 16 personas porque no contamos con todos, pero sí va a llegar un líder que empieza a dar esa atención. El especialista de la vía aérea se va a dar un manejo donde se estabiliza y posterior a esto se le va a trasladar a otra unidad médica. Por eso es que hablo mucho acerca de la atención prehospitalaria, porque en un momento dado la puedes encontrar del prehospital a la sala de urgencias, pero muchos paramédicos ya trabajan dentro de la unidad médica y son aquellos que van a trasladar a la paciente de la unidad de choque, a lo mejor llevándola a una terapia intensiva o probablemente a otra unidad médica. Y ahora bien, los paramédicos aéreos, porque ellos hacen esta otra atención donde ya viajó en ambulancia terrestre y ahora vámonos en un helicóptero rápidamente porque tienes que llegar a la mejor a otra ciudad o bien por el tráfico te hace que tengas que viajar a otro hospital que por carretera pues no te daría tiempo, pero tienes que llevarla con la mejor intención de que todo esto sea rápido, expedito para los mejores resultados para el binomio. Sin duda, como lo menciona doctora, el trabajo multidisciplinario en cualquier paciente y enfocándonos específicamente ahora en el paciente obstétrico es algo que siempre debe de estar y debe de funcionar, si no es que perfecto, lo mejor posible para brindarle las mejores oportunidades y calidad de vida al binomio, como bien lo mencionaba, doctora. Nos gustaría para finalizar, si nos pudiera comentar cómo es la capacitación del equipo multidisciplinario en la atención enfocada a los pacientes obstétricos.
Existen diferentes cursos, pero todos se van a basar en la atención en equipo, no hay de otra. El escenario en el que te encuentres, la base es pedir ayuda, pedir ayuda. Puede ser desde hemorragia, preeclampsia, sepsis, un bebé que viene pélvico, un bebé que viene atorada esa cabeza, y entonces lo primero que tienes que hacer es pida ayuda, porque uno solo no va a poder. A lo mejor te encuentras con pocos elementos y demás, pero tú ya estás activando un código desde lejos o vía radio, vía telefónica, como sea el mecanismo, pero eso es así súper importante. Entonces, cuando hacemos los simulacros en la atención que estamos dando los instructores, pues se les pide a los chicos que cada uno de ellos vaya tomando el liderazgo. El día de hoy nosotros queremos formar líderes de atención para que sepamos cómo, desde quitarte esos nervios, ¿no? Porque a lo mejor no tienes la capacidad de cómo voy a darle la intención, cómo yo voy a dar las indicaciones a los demás. Bueno, a veces todavía dicen, oiga, es que por favor, le puede canalizar. No, 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 ese en el momento no es para pedirlo así como de una manera muy bonita, sencillamente ser directo, círculo cerrado de comunicación, donde hay un emisor de una indicación, donde yo estoy escuchando, estoy recibiendo la indicación y la voy a responder para que sepa el líder del equipo que la entendí y que además la voy a concretar de una manera ideal. Así que lo primero es ese círculo cerrado de comunicación, que sea claro, que sea preciso, el líder no grita, el líder no se enoja, el líder guarda la calma y practicar otra ocasión en diferentes escenarios. Entonces son simulacros donde puede aparecer un megaparto. Siempre a mí me gusta esta parte porque puede ser una mujer que tiene preeclampsia, una mujer que hace hemorragia, va a parir por vía vaginal, entonces tenemos que poner todas nuestras opciones listas para atender a la paciente. ¿Qué hago si es el escenario de una hipertensión y luego le tengo que dar manejo al parto porque esta paciente empieza a sangrar de una manera fortísima? ¿Y cuáles son esas maniobras que puedo hacer para contener esta hemorragia? Y cómo además la voy a trasladar, y que una vez que ya estoy en un hospital, pues no voy a perder mi tiempo en decirle, oiga, es que mire, le puse, le hice y empiezo a explicarle todas mis maniobras, sino más bien darle un diagnóstico claro, explicarle qué es lo que en este momento ya tiene de manejo la paciente, y nos vamos quitando de esos nervios que a veces llegas al hospital, te ningunean, te hacen a un lado, porque ocurre muy a menudo que llega el paramédico y pues no sabe ni siquiera cómo explicarlo, qué decirlo, te ganan los nervios, pero hasta allá vamos para decirles, a ver, esto conviene que lo digas, ya le hiciste, hice manejo avanzado de la vía aérea, le puse antihipertensivos, utilicé tal técnica para cohibir esa hemorragia, y hasta allá va ese alcance de los cursos prehospitalarios que yo he tenido la oportunidad de dar en diferentes instituciones. Sin duda lo que menciona que cualquiera puede ser el líder es algo que nos gustaría remarcar y que llegara a todo nuestro público y que nuestro público incluso lo pudiera compartir. Cualquiera puede ser líder durante la atención. Evidentemente, muchos de nosotros optamos por darles este liderazgo a la persona con más experiencia, pero hay que quitarse ese miedo, sobre todo para aquellos que son nuevos o que apenas están teniendo la atención con los pacientes, que usted también puede ser el líder. Entonces, si usted conoce, usted está seguro de lo que está sucediendo y se da cuenta que puede mejorar la atención, háblelo, dígalo. Y encontrará que no está cerrada la recepción de sus ideas o la recepción de su atención hacia la paciente, y la paciente, por supuesto, además de el producto, lo van a agradecer infinitamente. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros el día de hoy para este episodio. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. Sí, yo sí creo firmemente y tengo ya mucha evidencia de que esto funciona y funciona mucho. He estado en varios equipos de atención prehospitalaria y decían, es que antes me daba miedo atender un parto. Y sí es cierto, porque la mujer no tiene palabra de honor y cualquiera puede tener una hemorragia,
pero si tú sabes cuáles son los pasos de una manera controlada, concentrada, lo vas haciendo poco a poco, pues te va a salir bien. Y sí, ya tenemos varios equipos que han atendido partos y entonces con mucho orgullo, ¿no? Dicen, mira, aquí está la fotografía donde ya no me saqué yo ya no fue el protagonismo mío de tener aquí al bebé, sino que tienen a una mujer con su hijo, están en su momento dorado para su lactancia materna incluso, y esto va más allá de porque yo creo que una mujer no te recordar con tristeza y con dolor esa atención con violencia han recibido incluso en los hospitales, porque a lo mejor nosotros pensamos, ay, qué bonito que me atiendan en el hospital, pero a lo mejor es muy bonito que te atiendan en el prehospital, porque todo fue tan espontáneo, tan simple, que llegaron, te dieron la atención en el momento justo y que cuando te llevaron al hospital, pues ya nada más era para evaluar que todo estuviera bien y que esos paramédicos cuando llegaron contigo no te regañan porque esa es una experiencia. Llega el paramédico y te empieza a explicar cómo te sientes. Eso es lo bonito. Hola, yo soy Magali y yo te voy a atender. Eso es lo que yo he escuchado del paramédico que tiene. Y te empiezan a abordar, es algo genuino, es algo bonito. Entonces yo estoy muy convencida de que hay que trabajar en equipo, que todos somos parte de este eslabón, que nadie sabe más, que nadie está por encima del otro, sino que más bien cuando lo hacemos de una manera ideal, todos vamos aportando y todos vamos a hacer ese engranaje para que esa mujer recuerde como un día increíble haber tenido un hijo. Por supuesto que mientras mejor hagamos el trabajo, vamos a marcar una diferencia enorme y pues muchísimas gracias por todo su trabajo, doctora, y toda su dedicación. De verdad que todos los que la conocemos hemos visto todo lo que logra siempre y que esto nos sirva a todos los equipos y a el personal de la salud de cualquier área para atrevernos a tomar estos cursos, estas capacitaciones para la atención de los binomios, incluso si no nos especializamos en ello, para poder brindarle la mejor atención en esa situación a las personas, a las pacientes obstétricas. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, doctora. Les deseamos un excelente día a todos. Si están saliendo de turno, esperamos que lleguen con bien a sus casas o a sus destinos para descansar. Y si están entrando de turno, esperamos que sea leve. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.